Bienvenida mi queridas arañitas, hoy tengo esta maravillosa sorpresa para ti, una hermosa pulsera de nudo entorchado de diferentes tonalidades que combinan perfectamente y vamos a utilizar estos materiales. Hilo chino de 4 colores diferentes, cada color tiene 1,50 m de largo, de cada uno de los colores. También vamos a utilizar una cuenta de 1 cm, puede ser este cristal o cualquier otro tipo de cuenta que pueda entrar varios hilos. Nuestras herramientas de trabajo que no pueden faltar. Y comencemos el paso a paso con estos materiales. Acá tenemos los hilos de 1,50 m. Luego de colocarlo del mismo largo, vamos a colocar las puntitas del mismo largo, exactamente, la doblaremos a la mitad y colocaremos todas las puntitas así, del mismo largo para encontrar la mitad exacta de nuestro hilo. Esta es la forma más fácil de encontrar la mitad de nuestro hilo. Aquí tenemos la mitad. Esta mitad la debemos marcar ya sea con nuestra carpeta de ganchos o ganchitos, porque aquí en este óvalo vamos a hacer nuestro tejido. Miren que bajé 1 cm para marcar exactamente donde comenzaremos a hacer nuestro tejido para el ojal. Aquí tengo mi carpeta de ganchos, así que voy a marcar exactamente 1 cm debajo de la mitad. ¿Listo? Ahora vamos a organizar los 4 hilos y separaré un solo hilo, el de color negro, y comenzaré a hacer nudo alondra. El nudo alondra se conforma de 2 nudos festón. El primer nudo festón es por encima y regresamos a la derecha por debajo, saliendo por este agujerito. Apretamos fuerte hacia arriba, donde marcamos donde comenzará el tejido, y hacemos el segundo nudo por debajo de todos los hilos, rodeamos regresando por encima, entrando por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Con estos 2 nuditos tenemos un nudo alondra. ¿Ves lo fácil que es realizar un nudo alondra? Como les dije, el nudo alondra se conforma de 2 nudos festón. Uno rodeando todos los hilos por encima y regresa por debajo. Y el otro es rodeando todos los hilos por debajo y regresa por encima. Es súper fácil. Pero recuerda, cuando regreses hacia el lado derecho, siempre vas a entrar por la orejita que se hace, por aquí. Muy bien, apretamos y ya tenemos el segundo nudo alondra. ¿Ves? Es súper sencillo y queda muy bonito. Apretamos todos con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor y se vea hermoso. Hacemos el tercer nudo alondra, por encima, regreso por debajo, luego por debajo y regreso hacia la derecha por encima, siempre entrando por la orejita, de esta forma. Apretamos y ya tenemos el tercer nudo alondra. Así de fácil es hacer los nudos alondra. ¿Ya conocías cómo hacerlo? Déjamelo saber en los comentarios. Me gusta muchísimo saber qué conocimiento tienen mis queridas arañitas que nos siguen en nuestro curso gratis. Así que aprovecha, puedes dejar tu comentario que también es gratis y podrás participar con una comunidad de hermosas arañitas que les encanta este maravilloso arte. Así como te mostré cómo hacer este hermoso nudo alondra que conforma 2 nudos festón, donde el primero rodea por encima y regresa por debajo, y el segundo rodea todos los hilos por debajo y regresa por encima. Así se hace el nudo alondra. No solamente te enseño cómo hacerlo, sino te muestro paso a paso para que logres realizar el nudo alondra perfectamente. Lo repetimos varias veces hasta tener 20 nudo alondras en total. Sí, 20 nudo alondras, acá lo tenemos, lo doblamos de esta forma, uniendo todos los hilos de cada extremo y se hará un ojal. Miren, este ojal. Muy bien, yo lo hice así de grande porque la piedra que voy a utilizar es de 1 cm de grosor, así que debe ser grande para que pueda entrar por este ojal. Si vas a utilizar una piedra más pequeña, puedes hacer menos cantidad de nudo alondra. Acá tenemos todos los hilos, serían 8 en total porque hemos doblado a la mitad. Aquí estoy separando el hilo de color negro para comenzar el nudo entorchado. Este nudo entorchado es diferente porque solo utilizaré un hilo. Miren cómo nosotros rodeamos todos los hilos. Parece el nudo alondra, pero aquí no vamos a variar el nudo. Siempre comenzaremos por encima y regresamos por debajo. El nudo alondra es 2 nudos diferentes, uno por encima y el otro por debajo. Este no será así. Siempre comenzaremos por encima y regreso a la derecha por debajo, entrando por la orejita. Esto quiere decir nudo festón repetidas veces por el mismo lugar. Así. Miren, apretamos fuerte
y repetimos. Por encima, rodeamos todos los hilos regresando por debajo y sacamos por esta orejita. ¿Ves lo fácil que es? Repetimos para que veas que es lo mismo. Por encima, rodeo todos los hilos por debajo y salgo por esta orejita. Es súper sencillo. Para que esta técnica te quede muy bien, debes seguir exactamente como te estoy mostrando. Además, puedes colocar los hilos centrales muy bien tensos para que puedas quedarte el nudo muy bien. Si queda flojo, el tejido también te quedará flojo. Recuerda que debes repetir con la misma fuerza y de la misma forma. Observarás que el tejido de nudo entorchado va a ir doblándose hacia el lado izquierdo, poco a poco dando vuelta para ir entorchándose. No te preocupes, puedes dar vuelta al ojal para que vayas haciendo el nudo entorchado sin dificultad. O si cada vez se hace más difícil hacer este nudo entorchado, el hilo que está haciendo el nudo puede rodear todos los hilos y colocarse nuevamente en el lado derecho para seguir haciendo el tejido. Esto es para que siempre tengas la comodidad de hacer tu nudo entorchado sin dificultad. Miren cómo se va entorchando el tejido por sí solo. Nosotros solo seguimos haciendo los mismos movimientos para que este nudo se vaya entorchando por sí solo. Miren, apretamos y que cada nudito vaya uno al lado del otro. Sé que te encantará el resultado de este nudo entorchado porque además de ser súper fácil de hacer, queda muy bonito la forma entorchada, delicado y elegante. Aquí estoy utilizando el hilo de color negro y estas combinaciones, pero ustedes pueden utilizar primero el hilo que tengas disponible y de los colores y combinaciones que más te gusten. Utilicé varios colores. También he visto este mismo diseño con 2 colores o hasta de un solo color. Acá, como puedes ver, seguimos haciendo el nudo entorchado de la misma forma. Siempre ponemos este hilo de color negro por encima de todos los hilos cambiando de posición hacia el lado izquierdo. Tomaré la puntita para regresar hacia el lado derecho y saco el hilo por esta orejita. Apretamos y poco a poco, repetidas veces, tenemos este hermoso nudo entorchado. Aquí hemos realizado 2 centímetros de nudo entorchado y quedará de esta forma. Este hilo negro lo vamos a incluir en el resto del tejido y vamos a sacar el hilo de color azul. Así, estos hilos centrales debemos tensarlo muy bien con la ayuda de carpeta de ganchos y el hilo de color azul hará lo mismo que estaba haciendo el hilo de color negro. Rodeando todos los hilos por encima, luego regresa por debajo, sale por la orejita y apretamos con la misma fuerza. Todos los nudos debes apretarlos con la misma fuerza para que todos te queden iguales. Y poco a poco observamos cómo se va entorchando. Así cambias de color. ¿Ves? Es muy fácil. Solo incluyes el hilo que era anudador, hacer hilo central y sacas otro hilo de diferentes color para que empieces a hacer el hilo anudador y realice este hermoso nudo festón. Es un nudo festón que se convierte en nudo entorchado. Es súper lindo y elegante. Manos a la obra para que veas por ti misma cómo queda tu propio proyecto. Y claro, me encantaría también ver el resultado de tu trabajo. Por eso te dejo mi número de teléfono tanto al principio como al final de nuestra clase para que puedas enviarme y disfrutar de nuestro curso gratis, ver el resultado de tu trabajo y tener la asesoría que necesitas. Miren lo lindo que se ve. Por encima, regreso por debajo, saco por la orejita y aprieto con la misma fuerza. De esta forma vas a ver cómo se va entorchando por sí solo. Recuerda que así como hicimos 2 centímetros con el hilo de color negro, aquí vamos a realizar la misma cantidad, 2 centímetros de nudo entorchado rodeando todos los hilos centrales. ¿Ves lo fácil que es? Está quedando precioso. Vamos a ir poco a poco hasta terminar y ustedes observen detenidamente para copiarlo a la perfección. Aquí ya terminé los 2 centímetros, saco otro hilo de los hilos centrales, este de color blanquito, y uno el hilo de color azul al resto de los hilos centrales. Vuelvo y tenso estos hilos bien tenso para que podamos hacer nuestro tejido sin dificultad. Aquí tomo el hilo de color blanquito y vamos a realizar nudo festón. Por encima, regreso por debajo de todos los hilos y apretamos que quede bien pegadito al nudo anterior. Así. Y repetimos varias veces.
Como puedes ver, se va a ir entorchando por sí solo, así como hizo con el de color negro y el de color azul. Poco a poco y con la misma fuerza debes ir apretando. Queda precioso. Muy bien, cuando terminemos los 2 centímetros hacemos lo mismo. Incluimos este hilo y así vamos a ir haciendo lo mismo con cada color. Aquí repetí nuevamente con el color negro y con el color azul. Miren lo precioso que se ve. Yo lo voy a hacer de 16 centímetros de largo. Si ustedes desean pueden seguir haciendo los tejidos dependiendo del largo que quieres. Acá tenemos todos y cada uno de los hilos y voy a colocar mi piedra, todos los hilos dentro del agujerito de nuestra piedra. Coloqué una piedra un poco más grande para que pueda entrar todos los hilos. Si deseas puedes utilizar la que tengas disponible. Aquí voy a hacer un nudito bien pegadito a nuestra piedra para que no se mueva de su lugar. Y listo, puedes cortar los hilos al ras o dejar un largo para que pueda quedar estos hilos como flequillo. Esto es dependiendo de tu gusto. Yo lo voy a dejar estilo flequillo porque me encanta que llame la atención. Acá he apretado cada hilo para que el nudito quede bien ajustado y no se vaya a aflojar ni a desarmar. Voy a dejar como unos 4 centímetros y luego procederé a cortar por aquí. El resto del hilo lo dejo a un lado y así me debe quedar, mire, un estilo flequillo lindo. Ahora esta piedra debe entrar por el ojal. Así que primero vamos a introducir todo el flequillo por este ojal y luego vamos a introducir nuestra piedra. Debe quedar ajustada porque si queda muy grande, el ojal podrá salirse la piedra con facilidad y desarmar. Así que debe quedar apretadito. Miren lo lindo que se ve. Me encanta el resultado y me gustaría saber si a ti te ha gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Esto me ayudaría muchísimo. Y antes de irte, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los diseños que tengo para ti. Aquí te dejo mi número de teléfono. Recuerda que es un curso gratis de macramé, bisutería, miyuki, donde aprenderás muchísimo. Así que escríbeme desde ya, puedes contactarme a este número de WhatsApp.